Grabación. Bueno, asumo que entonces, como nadie se activa la cámara, ¿tienen inconvenientes con la cámara? ¿Sí? Profe, mire, le habla Sofía Lorenzo. Lo que pasa Ajá, Sofía. es que, claro, está haciendo unos arreglos y me dijo que por esta semana. Entonces, para evitar que se me caiga la llamada, yo no prendo la cámara. Ok, listo, no hay problema. Igual lo que les comentaba el día de ayer, sería bueno que pasaran también esas observaciones a no solamente coordinación, sino también coordinación académica, para que pues ellos también estén informados de que la plataforma está presentando bastantes inconvenientes, ¿cierto? Así como les comentaba Profe, ayer. Sí, dime, Maggie. es que nosotros le dijimos al coordinador repetidas veces y él dijo que iba a hablar con el profesor Herrera, pero no nos han dicho nada acerca de eso. Ah, ok, listo. Bueno, entonces yo les voy a leer un documento que nos compartió la coordinadora en el grupo del Liceo Panamericano a los profes. Ella nos dice de que hay inconvenientes en la plataforma. Por ejemplo, un segundito. José Quirós y Otero. Por ejemplo, ella nos dice esto. Hola Mayra, buenos días, espero te encuentres bien. Vas a contarte, en la comunicación forman parte que teníamos de Microsoft a partir del 15 de julio, se estarían aumentando las pantallas. Gradualmente hemos evidenciado claramente que no se ha dado el incremento y esta semana se han presentado muchísimos inconvenientes que nos han ido reportando algunos colegios. El comunicado que tenemos hasta el momento es que debido a las mejoras que se lanzarán en la actualización y al incremento de colegios que se están incorporando, se encuentra ajustando la plataforma y esto ocasiona algunas fallas técnicas para las cuales tenemos esperado que se superen la próxima semana. Estamos muy pendientes, aunque a veces es difícil dar alcance porque no depende de una plataforma propia, sino directamente de Microsoft Teams. Entonces es lo que hasta ahora yo podría compartirles. La situación es generalizada en Colombia. Entonces aspiramos a que de verdad en la otra semana las cosas se superen, ¿verdad? Porque uno al final no sabe si ustedes, algunos están o no están, o algunos entran, se van y no hay manera de verificar de que en realidad esté el estudiante allí presente. Bueno, en este caso, jovencitos, hoy es el último viernes del mes. Afortunadamente lo pasamos bien, damos gracias a Dios por eso, porque nuestras familias se encuentren en perfecto estado y que la Santísima Virgen María nos siga protegiendo a cada uno de nuestros familiares y a nosotros de esta situación en la que estamos inmersos. A partir de mañana comenzamos un nuevo mes, lo vamos a colocar desde ya en las manos de Dios y esperamos a que en realidad las cosas puedan mejorar y que todo vuelva a la tan anhelada normalidad, ¿verdad? Aunque sabemos que es difícil, pero no imposible. Para Dios no hay nada imposible. Bien, en el día de hoy vamos a seguir complementando lo que hemos venido trabajando. Aquí está la carpetica de mecanismos de reacción que hace parte de orgánica. Desafortunadamente el próximo viernes es 7 de agosto, es festivo. No vamos a tener clases ese día. O sea que ahí estaríamos en dificultades para
poder rescatar esa hora, a no ser que, un segundito, a no ser que podamos hacer algo el día jueves, el día 6. Ahí miramos a ver cómo Dios nos va socorriendo. Ya. Vamos a proceder como siempre lo hago, para no comenzar suponiendo que haciendo un recorderis. En ese recorderis quiero traer a colación estos dos términos que son básicamente los más importantes, por no decir que son los únicos, pero sí los más importantes. En ese caso, el término tautomería me implica el cumplimiento de la regla de Markovnikov. Vladimir Ilich Markovnikov, ruso, 1800 y tanto, encontró que siempre se obtenían las mismas cosas si participaban ciertos elementos, como un alquino asimétrico en presencia de agua o en presencia de un ácido, así como un alqueno asimétrico en presencia de agua o en presencia de un ácido hidrácido. Él decía que la parte positiva del agua o del ácido, que consecuentemente, mira tú, es un hidrogenión, por eso lo vamos a abordar el día jueves, ya estamos terminando esa partecita, y si terminamos, plum, aprovechamos ahí algún momentico para adelantar algo de orgánica. Esa estructura del hidrogenión que da la característica al ácido inorgánico, que es positiva, por eso se disocia, eso lo hablaremos allá en su momento, va a ir siempre al carbono más hidrogenado. La parte complementaria al agua, que es el hidroxilión, o al haloácido, que es el halógeno, en este caso cloro o bromo, van a ir al carbono menos hidrogenado. Eso es lo que dice Markovnikov, y eso se cumple en esta palabrita, tautomería, que es una inestabilidad funcional de un enlace doble y de un grupo OH. La tautomería solo se cumple en alquinos, por eso aquí colocábamos el asterisco inicial. Solo se cumple en alquinos, porque al hidratar a un alqueno obtenemos siempre lo mismo, que es un alcohol monohidroxílico. ¿Qué más comentábamos? Comentábamos que esa tautomería es inestable porque se presentan dos grupos funcionales en dos alternativas distintas. Alternativa número 1, si el alquino inicial tiene dos carbonos, hay un producto inestable intermedio que es el etenol, o bien sea la continuación del etino. Ese etenol, que es inestable, se estabilizará en aldehído porque es primario. En cambio, si el alquino tiene 3 carbonos o más, de ahí la razón para estos puntos suspensivos, obtendremos una acetona, ¿cierto? Incluso alcanzamos a resolver un ejercicio inicial en el cual analizábamos lo que sucedía con el propino, que era una estructura asimétrica en presencia de agua y de dos catalizadores, un ácido fuerte como el sulfúrico y una sal medianamente fuerte, que es el sulfato mercúrico, que también vamos a recordar en las clases de inorgánica. Eso me daba, en consecuencia, una cetona, ¿cierto? Que es lo que vamos a continuar en el día de hoy. No nos alcanzó el tiempo en ese momento, pero lo dejamos a medio terminar. Un segundito, que hay alguien aquí. Diego Pérez y Rodénez. Vamos a aceptarlos y listo, seguimos. Bien. En ese sentido, ¿qué sucedía en el propino? Como era una estructura asimétrica, tenía los dos escenarios disponibles para romper heterolíticamente. ¿Cuáles dos escenarios? Primero, que un carbono tuviese más hidrógeno que el otro, lo que proponía Markovnikov. El más hidrogenado reside al hidrogenión, pero para recibirlo, en contraprestación,
tiene que haber una atracción electrostática. Un segundito. Hay alguien que lo tuyo. ¿Cierto? Sería esto. Como esta es una estructura desde el punto de vista asimétrico, el carbono más hidrogenado es más electronegativo que un carbono normal. Entonces, como agregamos un solo mol de agua, el carbono más hidrogenado le quita un electrón al carbono menos hidrogenado. El menos hidrogenado o menos sustituido quedará en forma positiva. ¿Sí ve? Se convierte en un carbocatión. Ahora, el más hidrogenado o el más sustituido adquiere la estructura de un carbanión, se comporta de una manera electronegativamente. Una vez porque roba un electrón. Ahora, ¿por qué roba uno? Porque la estabilidad la otorga el hidrogenión, si lo podemos decir de esa manera, porque consideramos al agua como un ácido débil, un pH cercano a 7, o con valores de 7. En las clases de inorgánica voy a recordarles desde el punto de vista biológico qué pasa con los órganos sexuales, por ejemplo, qué pasa con la frente, qué pasa con la saliva, qué pasa con las axilas, qué pasa con nuestra piel, qué pasa con las paredes gástricas, en fin, ahí vamos a mencionar algunas cosas porque hablar de pH es un concepto importantísimo para el funcionamiento orgánico nuestro, y ni que hablar del ambiente, ¿verdad? Entonces, este hidrogenión va a ingresar al carbono más hidrogenado y el hidroxilión entrará al carbono menos hidrogenado. Negativo o positivo se atraen para buscar la neutralidad aparente y negativo o positivo hacen lo mismo. ¿Por qué digo aparente? Porque vamos a tener un producto intermedio como este, que es inestable. Quiero que notes que de 3 enlaces pasamos a uno doble. Este carbono que tenía un hidrógeno recibe el hidrogenión del agua. Y este carbono que no tenía radicales recibe el OH del agua. Dado caso que encontramos que se aplicó reglas de nomenclatura que veíamos en el periodo pasado, yo podría pensar incorrectamente que este es el carbono número 1. No puede serlo, porque este carbono es la cola de la cadena. Mira que no participa para nada en el proceso. Esta es la cola de la cadena. La cabeza es donde está el grupo funcional, o sea, el carbono número 1. Si este es el carbono número 1, en consecuencia este será el carbono número 2, o como diremos después, carbono alfa, carbono beta, carbono gamma, en este caso. El carbono 1 tiene el enlace covalente doble, y el carbono número 2 tiene la presencia del OH. ¿Cuál de los dos es prioritario? Pues el OH, que proviene del agua, ¿cierto? Si queremos darle el nombre a esto, lo primero que debo indicar es la cadena carbonada principal. Tiene 3 carbonos prop. Luego, en el carbono número 1 está el enlace doble, N. Pero en el número 2 está el grupo OH. De aquí deberíamos obtener un producto estable, tautoméricamente estable, que es una acetona. Entonces me queda un único camino. ¿Cuál? Mirar que como el grupo funcional importante me determina el sufijo del nombre, entonces me fijo en la posición que tienen en la cadena carbonada. Y recordábamos que el carbono en el grupo 4A, el oxígeno en el 6 y correspondientemente el hidrógeno en el grupo 1. Un segundo que hay alguien aquí. Kilian como que está entrando y saliendo. Lleva 2 veces ya. Bueno, ¿qué haríamos? Pues basarme en lo que conocemos de electronegatividad y basarme en lo que conocemos de atracción de cargas. Por lo que
llamaban en grado 10 afinidad electrónica. La afinidad electrónica en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha sin llegar al grupo 8A y aumenta de abajo hacia arriba en un grupo sin tener en cuenta el grupo 8A, ¿verdad? En ese caso, ¿quién está más a la izquierda? Pues el oxígeno. Si usted se sabe la electronegatividad del oxígeno, excelente. Si la tienes a la mano en la tabla periódica, excelente. Te darás cuenta que el oxígeno trabaja con electronegatividad de 3.5. Claro, porque tiene más electrones de valencia que el carbono y más electrones de valencia, obviamente, que el hidrógeno. ¿Qué sucede allí? Que en el grupo funcional oxigenado, quien manda electrónicamente es el oxígeno. En consecuencia, tendríamos que decir, este enlace que me unía, un segundo, es así delgado, no me gusta, ese enlace que me unía al oxígeno con el hidrógeno, se lo roba el oxígeno, que dejando, dicho sea de paso, al hidrógeno como venía, ¿cierto? ¿Cómo venía el hidrógeno? Mire, positivo. ¿Sí ves? Así sea de esta otra parte, recuerde que en el anión complejo hidroxilión el hidrógeno sigue perdiendo. Por eso el estado de oxidación del OH total es -1. -1. ¿Ve? Entonces el hidrógeno pierde 1. ¿Qué pasa? Que al formarse aquí un enlace doble, como evidentemente ocurre, este carbono está sobresaturado, que tendría 5 valencias. 1 y 2 aquí son 3 y 2 aquí son 5. Si eso pasa en el hidroxilión, en el carbono más hidrogenado tiene que suceder algo. Claro, mira lo que decíamos, el más hidrogenado se comporta aniónicamente, pues en la parte de estabilidad sucede exactamente lo mismo. O sea que en correspondencia, este enlace debería ir al carbono más hidrogenado. Cuando digo enlace me refiero a los electrones, ¿no? Obviamente. Eso está tácito, porque los electrones están presentes en los enlaces. De esa manera, el carbono más hidrogenado sigue siendo aniónico. ¿Cómo se estabiliza? Con el hidrogenión del grupo hidroxilión que ya no existe. Ya no existe. Por la sencilla razón que este hidrógeno entonces ahorita sí tenemos toda la razón para pensar que este hidrógeno se va para el carbono cabeza de cadena, que sería el carbono número 1. Cuando esto llega aquí, existe la neutralidad, existe la estabilidad y todos los elementos que hacen parte de esta estructura intermedia deben ser estables. ¿Cómo así? Siguen siendo los mismos 3 carbonos con los que comenzábamos. El carbono final tendría el mismo enlace y la misma cantidad de hidrógeno con los que inició el proceso. Antes de él un enlace simple y unido a 3 hidrógenos. Pero ahora, ya aquí no existe un enlace doble, ya el enlace es simple. Ya aquí el carbono cabeza de cadena no tiene un hidrógeno con el que comenzó. Luego pasó a tener 2 y termina teniendo ¿cuántos? 3. Pero lo más importante es que aquí se formará el enlace doble con el oxígeno. Y saquemos cuenta estequiométrica, metámosle matemática al cuento. 3 carbonos al principio, 3 carbonos al final. Hidrógenos totales, 3, totales.
3, 4, 5 y 6. Al principio, 3 carbonos y 3 carbonos, perdón, 3 hidrógenos y 3 hidrógenos son 6. Un oxígeno presente en el agua, un oxígeno presente en el grupo carbonilo o de la cetona. Se estabiliza todo. Ya esta estructura, a pesar de tener enlaces simples y enlace doble con el oxígeno, se considera estable porque todos los carbonos cumplen tetravalencia y además el oxígeno tiene un enlace covalente doble que lo haría cumplir regla del octeto, no tetravalencia. Recuerde que el oxígeno está en el 6. Comparte 2 con el carbono. Y este carbono a su vez con este y con este cumpliría su tetravalencia. Esta es una cetona tal cual me habían dicho en la regla inicial. Miren, si el alquino con el que iniciamos la situación es mínimo de 3 carbonos, me va a dar una cetona. Si tiene más, mejor me va a dar una cetona, pero mínimo son 3. Razón, el único alquino que tiene un único carbono secundario es el propino, porque el etino no tiene carbonos secundarios, ambos son carbonos primarios y los aldehídos siempre serán primarios. En cambio, las cetonas siempre serán secundarios. No quiere decir que porque sean secundarios siempre estarán en el carbono número 2. Depende de la dimensión de la cadena. Por ejemplo, no es necesario decir 2 propanonas aquí, que es lo que vamos a hacer ahorita, cómo se nombra. No es necesario decir 2 propanonas. ¿Por qué? Porque de los 3 carbonos hay un único que es secundario, que es el número 2. O sea, es redundante decir 2 propanonas. Entonces, ¿cómo la llamamos? Si partimos del propino, se mantiene la masa. Antes, durante y después de todo proceso, la masa tiene que ser constante. Prop. ¿Cómo se unen los 3 carbonos? Con enlaces simples, pero quiero que observes algo. Empezamos con 3, pasamos un enlace doble, de ahí la razón el nombre, y terminamos con uno simple. Y el simple termina en ano, ¿verdad? Pero esto no es un alcano, porque el alcano todos son enlaces covalentes simples. Ok, aquí lo son, sí, pero este enlace covalente doble con el oxígeno me caracteriza a esta estructura como una estructura oxigenada, al igual que el aldehído, al igual que el alcohol, al igual que el éter, al igual que el éster. Todas esas estructuras son oxigenadas y eso lo vimos por allá en el segundo periodo del comienzo. Clases de funciones: hidrocarbúricas, oxigenadas, nitrogenadas, halogenadas, ¿cierto? Propano. Y toda cetona, generalmente, su nombre termina en ona. Propanona. Esa sería una opción fácil para identificar el nombre. Pero si usted quiere otras opciones nominales, bien pueda. Miremos lo siguiente. Este señor de aquí es exactamente igual que este señor de acá. ¿Cómo le llamábamos a esos señores? A cada uno de esos señores le llamábamos metil. Son radicales metiles, ¿verdad? Entonces, segunda opción. Hay 2 radicales. Una de las reglas de nomenclatura que analizábamos en el segundo periodo nos decía: si los radicales se repiten en más de una posibilidad, se usan palabras más, palabras menos, ¿no? Se usan los prefijos numéricos que me indiquen la cantidad de radicales que se repitan.
prefijo numérico para 2 es bi o di. Entonces yo utilizo aquí bi. Segunda opción nominal. Bi, ¿qué es lo que se repite? CH3, y el CH3 viene del CH4. Y el CH4 se llama metano. Sí, pero es CH4, ese es CH3. Entonces todo radical termina en il. Ah, ok. Y eso lo vimos ya. Bimetil. Ya no hay más nada. Nombro lo que me queda sin encerrar. Esa estructura es una cetona. Entonces, perdón, vamos a utilizar otro color. Nombramos la función cetona. Si no termina en ona, debe terminar en cetona. Bimetilcetona o dimetilcetona. Tercera opción. Ojo, cuando los radicales son iguales, y no siempre va a ser así, porque en el butino, bueno, ahorita explicamos eso, hay dos opciones. Bimetilcetona, no, yo eso no lo quiero nombrar así. Ah, entonces tú puedes decir que el radical CH3 se llama metil. Que el otro radical CH3 pues se va a llamar de la misma manera, metil. Ya no hay más nada. Cetona. Metilcetona, dimetilcetona o propanona. Este nombre tan largo conserva la masa, ¿sí? Metil y metil son 2 carbonos y el carbono de la cetona son 3. 1, 2, 3. ¿Sí ves? Dimetilcetona. Pero industrialmente, comercialmente, a esta señora se le llama acetona. Es un disolvente que se utiliza, entre otras cosas, en removedores para quitar pinta uñas. Entonces, removedor Lander. Vamos ahí al Sandra, entonces compramos removedor. Eso es una acetona. ¿Y por qué se le llama acetona? Porque está asociado a un ácido, que es el ácido acético, que industrialmente también se conoce como vinagre, o nosotros lo conocemos como vinagre, ácido acético. Pero se utiliza también como disolvente para preparación de drogas psicoactivas, que crean mucha adicción, tienen olores muy penetrantes, causan alteraciones cerebrales, visualizaciones cerebrales. Y si a eso le adicionamos otra sal, como el permanganato de potasio, el ácido sulfúrico, bueno, mejor dicho, ese montón de cosas que son la materia prima para la marihuana, procesamiento de cocaína y demás, con razón, tanta adicción, ¿verdad? Y con razón eso me genera tantos problemas de salud pública. Ya ahora la queremos socializar y permitir que se consuma en parques. Bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios. No la controlamos así ahora de manera pública menos, ¿verdad? Eso es difícil socialmente convivir así. Pero bueno, dejémosle a los que organizan leyes ese problemita. Propanona, metilcetona, adicionándole el prefijo bimetil, o metilmetilcetona. Industrialmente se conoce como acetona, ¿cierto? Disolvente. Ese sería el primer ejercicio. Mira que propusimos con propino. ¿Y qué pasará con un hidrocarburo que tenga más de 3 carbonos? Por ejemplo, vamos a adicionar un carbono más, el butino. En ese butino
serían 4 carbonos. Si me dicen butino, es porque el enlace triple va en el carbono número 1. Si me dicen 2 butino, ya este enlace triple estaría aquí. O sea que la acetona se podría formar en el carbono número 2, que es igual a este, porque si yo digo que este es el 2, estoy bien. 1, 2, 1, 2. Es más, voy a plantearlo así, para que no pensemos que siempre va a ser de la misma forma con que voy a romper. Ahí tenemos el 2-butino. Los enlaces simples tienen que ir opuestos y saturamos. Este señor 3, perdón, tras de que el espacio es cortico, vamos a tratar de economizarlo más. 3, 3. ¿Cierto? Vamos a mirar aquí una cosita. Gabriela Bertel. Gabriela. Gabriela Bertel. Profe, David, Dime. David me acaba de decir que tiene problemas, no puede prender el micrófono. Ok. Natalie Soto. Natalie Soto. Sí, profe, dígame. Cuéntame algo, Nati. Esta posición del enlace covalente triple me indica un nombre distinto al que habíamos inicialmente planteado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuál de estos 2 carbonos, Nati, sería el número 2? Profe, yo diría que el carbono número 2 vendría siendo el que está del lado derecho. Este. Sí. Ok, muy bien, Nati. Preguntémosle a la jovencita Adriana Villadiego. Adri. Sí. Sí, profe. Adri, cuéntame una cosa. Nati nos dice que este es el carbono número 2. ¿Usted qué opina? Pues sí. Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien, Adri. Tomás, cuéntame, que alzaste la mano. Cuéntame, Tomás. Profe, pero la cuestión es que considero que no es primero o segundo, considero que se puede denominar primero o segundo cualquiera de los dos, porque Sí. ambos tienen ubicaciones iguales atrás o adelante. O sea, si pongo derecha e izquierda, el segundo tiene la misma cantidad de hidrógeno, no tiene hidrógeno ni tampoco, y tiene más igual a la del siguiente. Y si lo hago de derecha a izquierda, pasa lo mismo. Entonces, considero que no hay primero o segundo, considero que se puede ver de cualquier forma. Ok, muy bien. Excelente. Los 3 compañeros la tienen clara. Si yo digo que este es el 2, yo puedo decir que este también es el 2. ¿Cierto? Porque si yo numero aquí 1, 2, 3, 4, está bien. Pero si lo haces al revés, también está bien. 1, 2, 3. ¿Qué me indica? Que el enlace triple está entre el 2 y el 3. Ahora, que yo piense que se puede formar la 3-butanona, totalmente incorrecto. No va a haber 3-butanona. Porque los localizadores, nos dice la regla, deben quedar en los números más bajos posibles. Por eso hice este ejercicio adrede. Le cambié la ubicación para que me piensen en lo siguiente. Si es hidratación, pues agreguemos un mol de agua, que es lo que estamos analizando, hidratación de alquinos con más de 3 carbonos o con 3 carbonos en adelante. Va a producir, los catalizadores son los de menos. Como siempre decimos, nos interesa el proceso, y el proceso es aplicación de lo que sabemos. Bien, pero a diferencia de este señor,
que de entrada dijimos que era asimétrico y que empezamos rompiendo asimétrico, no siempre va a ser así. Lo que decía Adriana, lo que decía Natalie, lo que decía Tomás, es cierto. Aquí ya la cosa cambia porque este carbono no tiene hidrógenos, este carbono no tiene hidrógenos, o sea que aquí empiezo anti-Markovnikov. Cuando yo rompo simétricamente me opongo a lo que dice la regla. Y si la regla la puso Markovnikov, entonces yo hablaría de una regla anti-Markovnikov, porque no siempre se aplica la regla. Así como hay cumplimiento de la regla del octeto, hay excepciones a la regla del octeto. En este caso, empezamos por romper la regla de Markovnikov. ¿Cómo rompemos? Simétricamente. Rompo una vez simétricamente y en la molécula del agua rompo también una vez. Ahora, ¿a dónde van a ir los tres elementos? Al mismo carbono, que sabe que no se puede, sobresaturaríamos uno y el otro quedaría insaturado. Entonces la idea es de que inicialmente me queden las cargas estables. Inicialmente. Las cargas y también la tetravalencia. Entonces, este hidrógeno, si usted me dice que va aquí, no hay problema. Profesor, una pregunta, ¿no tendríamos que romper entonces dos hidrógenos para de esa forma quedar equivalentes? No, una sola vez. Porque fíjate que el agua me libera dos cosas, Tomás. Me libera hidrogenión. Bueno, en este caso no, discúlpenme, no hay hidrogenión porque el hidrogenión es cuando es asimétrico. El agua me libera hidrógeno y me libera OH, ¿cierto? En este ejercicio. Entonces, si el hidrógeno va aquí, el OH tiene que ir consecutivamente. ¿Ves? Formándose, lo que vamos a escribir aquí un segundito, formándose esto. Los mismos 4 carbonos, porque la masa, ya si usted lo sabe, se conserva. Los enlaces de inicio y fin, Miranda, pero aquí se forma el enlace doble, que me queda de 1 triple. Ahora organizo lo que me está dando la situación. Aquí entraría el hidrógeno, aquí entraría el OH. ¿Dónde se formará el grupo cetónico? Pues en el carbono número 2. Aquí se forma el enlace doble. Entonces será este el carbono número 2. Si yo lo hago al revés, pues te va a quedar en el 2 también, lo que decía Tomás. Si coloco el OH aquí, se forma en el 2. Si lo coloco aquí, se forma en el 2. Porque los localizadores van a quedar en los números más bajos posibles, ¿verdad? Saturamos. Este señor tiene los mismos 3 con los que comenzó y este tendrá los mismos 3 con los que comenzó. ¿Cierto? Nombre. Si este se llama, ojo, aquí sí debo indicar dónde está el enlace triple. Nomenclatura que acabamos de ver me dice que este señor se llama 2-butino. Y yo les decía en eliminación, el número te indica dónde se forman las cosas o dónde tienes que romper. El 2-butino me generará la 2-butanona, que se puede ubicar o bien sea aquí, el grupo cetónico, o bien sea aquí. Pero si lo ubicamos aquí, yo no voy a decir 3-butanona, falso, porque entonces el enlace doble con el oxígeno y el carbono está más cerca de este carbono que de este, y el localizador tiene que ser el más bajo posible. 2-butino. Entonces este señor, 1, 2, 3 y 4. Aquí encuentro algo, que en el carbono número 2 están concentrados los 2 grupos funcionales de los que me habla la tautomería. ¿Cómo le llamamos a esto? Le llamaremos 2. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? Sigue teniendo los mismos 4.
porque no ha agregado más carbono, simplemente agua. 2 but. Pero ¿qué hay inicialmente en ese carbono número 2 de los 4? Un doble enlace, 2-buteno. ¿Qué más hay en el carbono número 2? Hay un grupo OH, y ese grupo OH termina en ol. Entonces llamaremos a eso, a esa estructura, 2-buteno, 2-ol, ¿cierto? Si comienzo a numerar desde aquí, 1, 2, 3, 4. Profe, y si yo digo que este es el 2, yo no puedo decir 2-buteno, 3-ol. No, porque no hay 3-butanona. Es incorrecto. Es falso decir 3-butanona. De allí la importancia de indicar posición o localización de los grupos funcionales. ¿Ve? ¿Y qué miro en el grupo funcional o en los grupos funcionales? ¿Me concentro en el doble o me concentro en el OH? Pues me voy a concentrar en el grupo oxigenado, que es el que determina la formación de la acetona en este caso, o la formación de un aldehído, que todavía no hemos hecho, ¿verdad? Entonces este carbono está en el 4, este oxígeno está en el 6 y el hidrógeno está en el 7. Aquí ocurre la rotura. ¿Dónde? En el grupo funcional, que es este, el más importante, por eso finaliza su nombre. ¿Qué hacemos? Bueno, este enlace se lo roba el oxígeno y lo conformará con el carbono, generándome el doble enlace del grupo de la acetona, grupo funcional de la acetona. El hidrógeno de ese hidroxilión queda cargado positivamente porque perdió un electrón. Este carbono, fíjate que ya aquí empieza a romper heterolítico, ya no homolítico, entonces aquí sí voy con Markovnikov. Es probable que en un mismo ejercicio rompa de dos maneras distintas. Claro, lo estamos haciendo. Este carbono, que sería el carbono número 3, es más hidrogenado que el carbono número 2. Profe, pero es que aquí hay un hidrógeno. Sí, pero este hidrógeno no se está uniendo al carbono. Este hidrógeno se estaba uniendo al oxígeno porque proviene del agua, que es la única que tiene oxígeno en estos dos componentes. Ajá, ¿y eso qué? Este carbono, como tiene más hidrógenos que este, se convierte en un carbanión. Y este carbono, entonces, es negativo una sola vez. ¿Hacia dónde va a ir en correspondencia este hidrógeno? Tiene 4 opciones. Este carbono, jamás, porque está saturado. Este carbono, jamás, porque está saturado. Además, ni el número 1 ni el número 4 participan como centro reactivo. O sea que esas dos opciones salen. Opción 3. Al carbono del grupo oxigenado, jamás, porque estaría saturado. 1 blanco y 2 mostazas te da 3. Y 1 verde te da 4. ¿Qué te queda? Que este hidrogenión vaya al carbono más hidrogenado, que sería este. O bien sea el carbono número 3, porque este es el 2, míralo. Me lo repiten 2 veces, ¿cierto? Entonces, este hidrógeno pasará a ser parte de la unión del carbono más hidrogenado. En ese momento, como dice la señora Jenny, electrostática, negativo, positivo, neutro. Y de los dos grupos funcionales que habían en el mismo carbono, me queda uno solo, que es el que vamos a escribir aquí. Iniciamos con 4 carbonos, terminamos con 4 carbonos. Los carbonos número 1 y número 3 tenían enlace simple, siguen existiendo enlace simple. El carbono número 2 ahora pasa a tener uno sencillo. Y en ese carbono número 2 es donde queda el grupo funcional cetónico. Este
este señor para nada se mete en el cuento. Este señor para nada se mete en el cuento. Y el carbono número 3, que comenzó sin nada, pasó a tener un hidrógeno y terminó teniendo 2. Voy a dibujarlo aquí en rojo. 2. No porque esté malo, no, sino para llamarles la atención, en el buen sentido de la palabra. CH2. Numeras. ¿Por dónde comienzas a numerar? Por aquí. Incorrecto. Tiene que ser por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Cómo se llamaba el compuesto al iniciar? 2, butino. ¿Dónde se forma la cetona? En el carbono 2. Sería la primera opción nominal. 2, but. Prefijo para 4 carbonos. Ya voy a terminar. Sé que ya se está pasando el tiempo. But. ¿Cómo se unen los enlaces? Los carbonos, perdón, con enlace simple. Butano. ¿Y en qué termina la cetona? La cetona termina en una 2-butanona. ¿Cierto? Bien, jovencitos, dejemos ahí. Me pasé 35 segundos. Continuaremos en la siguiente clase. Obviamente que aquí hay otra opción nominal. Claro, mire, este señor es un radical. Y este señor, carbono 3 y carbono 4, es otro radical. Igual me van a dar los 4 radicales. Perdón, los 4 carbonos. ¿Cómo nombro aquí? Primero el de menos más, metil. ¿Y cómo se llama este radical que tiene 2 carbonos, 5 hidrógenos? Que ya lo explicamos, etil. Segunda opción, metil, etil, cetona. ¿Cierto? Eso lo terminamos en la próxima clase. Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Se cuidan. Y nos vemos. Chao.